Gracias. Muy bien. Pues bienvenidos a todos a nuestro podcast de Criminality. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de la segunda temporada. Como sabéis, este es uno de los muchos proyectos que llevamos a cabo en Criminality, unas experiencias sin ánimo de lucro que se trata de poner en valor la figura del criminólogo y la criminología en España y, sobre todo, crear comunidad. Dentro de estos proyectos tenemos esta nueva edición de podcast y desde la segunda temporada estamos emitiendo en Twitch, aunque también lo podéis encontrar en las plataformas siempre como Spotify. Y muchísimas gracias por escucharnos un día más. La temática de hoy es sobre criminología educativa. Ahora vamos a presentar a la que nos acompaña hoy, pero antes de nada, os presento sobre la de criminología que está en doctoral y me acompañan dos socias colaboradoras que han hecho posible realizar la entrevista. Así que muchísimas gracias. Gracias por la María, estudiante de último curso de criminología, a las puertas de empezar un máster en mediación y con interés en la criminología educativa, y también a estudiante colaboradora por la Universidad de Granada de Criminología y especializada en ciencias criminológicas y de la seguridad. Apasionada de la criminología, pero también del periodismo. Gracias. Antes de empezar, no se nos puede olvidar dar las gracias a Marta Sánchez, que es estudiante de la Universidad de Juan Carlos, que es la experiencia prácticas que ha estado con nosotros en Criminality y que ha hecho posible esta nueva organización del podcast. No nos puede acompañar hoy, pero muchísimas gracias, Marta, por tu trabajo. Y si nos escucharas desde casa o en serio, pues un saludo de verdad. Entonces, al que venimos hoy es entrevistar a María Rubio. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. María es graduada por la Universidad Complutense de Madrid en Criminología, especializada en intervención social con menores por la Universidad de Granada. Y desde hace unos cuantos años trabaja en un equipo multidisciplinar en el proyecto Pongo un reto, redes con corazón, que lo habréis visto en nuestras redes históricas que estamos compartiendo, porque es un proyecto que trata de prevenir la cibervictimización y el ciberacoso en Internet. Consideramos es un estudio súper interesante sobre criminología educativa, donde los criminólogos tenemos tanto que aportar, y por eso hemos contactado con ella para que nos cuente un poquito sobre su proyecto y sobre su experiencia, porque creo que puede ser de gran interés para nuestros socios y para nosotros. Así que, María, ¿qué tal? Cuéntanos un poco sobre ti. Pues buenas tardes, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotras. También agradeceros el trabajo que hacéis desde Criminology Fair, que es súper importante en esta profesión. El divulgar, que nos conozcan y sobre todo pues que sepan que tenemos mucho que aportar, ¿no? Pues nada, como muy bien has dicho, yo trabajo desde hace 3 años en el proyecto Te Pongo un Reto, Redes con Corazón. Es un proyecto que pertenece a la Fundación Gestión y Participación Social de Vallecas, en Madrid. Y bueno, pues fundamentalmente es un proyecto de prevención del ciberacoso y de otras violencias en Internet. Al final, bueno, es un título así como muy amplio, pero abarcamos muchas cosas y lo que hacemos fundamentalmente pues es dar formación, talleres, capacitar a toda la comunidad educativa para la prevención de todo tipo de violencias, especialmente pues en el entorno escolar y en Internet. Empiezo yo, sí. Andrea. Hola. Pues María, vamos a empezar preguntándote acerca de, bueno, sabemos que estudiaste el grado en criminología y que después te especializaste un poco en lo que es la intervención social con menores. ¿Nos puedes comentar a nosotras y nuestros oyentes a qué te has dedicado después de eso, de haberte formado académicamente? Pues a ver, en realidad yo desde que empecé a estudiar también empecé a trabajar en el ámbito del ocio y tiempo libre. Y realmente, pues mi carrera profesional durante todos estos años principalmente ha ido ahí, ¿no? Luego ya, pues en las prácticas, o sea, en la carrera hice prácticas, en el máster hice prácticas, me he ido moviendo y ya cuando terminé, pues directamente entré a trabajar aquí en el proyecto Te Pongo un Reto. Después, bueno, el máster se me alargó un poquito porque pilló la pandemia y demás. Entonces, bueno, pues ya os digo, todos esos años he estado trabajando en intervención desde el ocio y tiempo libre, con grupos de chavales de todas las edades, en todos los contextos, en 1000 actividades y principalmente. Luego, durante la carrera y el máster, como os digo, pues hice prácticas con policía local durante la carrera. Luego hice unas prácticas en Montreal, en Canadá,
en el Instituto para la Prevención de la Criminalidad. Era más en la parte de investigación, ¿no? Y después hice también las prácticas en un servicio de medio abierto, de ejecución de medidas de medio abierto, allí en Granada, donde hice el máster. Genial. Qué chulo. Qué interesante. ¿Siempre tuviste claro que querías trabajar con menores o es algo que has ido descubriendo a lo largo del tiempo? Pues a ver, siempre no lo he tenido claro. De hecho, yo hice criminología porque quería ser policía científica, ¿no? Un poco también con esta idea que nos viene mucho con la criminología de las series, del CSI y tal. Entonces, ese era mi camino. Yo quería ser policía científica y, de hecho, tampoco conocía mucho sobre la criminología porque yo empecé a estudiarla en 2014 y por aquel entonces todavía no se conocía mucho, al menos en Madrid había muy poquitas generaciones. Y, bueno, pues investigando ya descubrí que era como la carrera que parecía que me podía gustar y que iba por ese camino, ¿no? Luego, ya estudiando dentro, me alejé un poco de la idea de la policía y descubrí que me gustaba mucho más el ámbito de la intervención social, ¿no? Entonces ahí ya pues sí que como que estuve muy convencida y desde que empecé a trabajar con chavales, ya os digo, en ocio y tiempo libre y tal, sí que tuve clarísimo que yo quería trabajar con menores, vamos. Además con la adolescencia, ¿no? Como que peques pues tienen sus cosas y te lo pasas muy bien con ellos y descubres un montón, pero a mí me gusta mucho trabajar con adolescencia, la verdad. Sí, yo creo que también es eso que nos pasa a todos, que entramos en criminología como la perspectiva general y luego descubrimos que es una ciencia que tiene tanta variedad y tantas ramas que se puede hacer muchísimas cosas desde esta perspectiva. O sea, está súper bien. Sí. Bueno, y ya centrándonos un poquito en el proyecto de Te pongo un reto, Redes con Corazón, en el que estás trabajando actualmente, cuéntanos un poquito cómo empezaste, cuáles son sus objetivos, qué personas estáis formando parte del mismo, o cuéntanos también cómo es el día a día en ese proyecto. Cuéntanos un poquito. Pues yo llegué a Te pongo un reto, bueno, como os decía, estaba terminando el máster porque como pilló la pandemia, pues tuve que alargar las prácticas y demás. Y cuando estaba terminando las prácticas, pues claro, me puse a buscar trabajo, ¿no? Como hacemos todas. Y bueno, me llegó la oferta de empleo a través de una lista de difusión de empleo y demás y mandé mi candidatura. Y, o sea, que no fue nada como extraordinario, ¿no? Sino que, bueno, pues yo mandé mi currículum, mi experiencia y tal. Y sí que fue muy guay porque somos un equipo como muy multidisciplinar. Entonces, mis compis pues también buscaban un poco eso, ¿no? Como personas que aportemos, que cada una desde nuestra perspectiva, pues yo aporto unas cosas, tú aportas otras. Entonces, bueno, pues ahí me acogieron y la verdad que fue una suerte y desde entonces estoy súper contenta. Y ahora mismo, pues después de estos años, bueno, el proyecto ha ido creciendo. Empezó en 2019 y poco a poco pues hemos ido como afianzando. Como es un proyecto subvencionado y es gratuito para los centros, bueno, pues al final dependemos también un poco de las subvenciones, pero por suerte sí que es verdad que año tras año nos han ido subvencionando. Es un tema, ¿no? Es un ámbito que interesa mucho ahora mismo, que al final pues a nivel social es algo que preocupa y que interesa, entonces hemos tenido la suerte pues de poder ir ampliando, afianzando y creciendo, ¿no? Entonces ahora mismo pues el equipo está formado por 4 educadoras y el coordinador del proyecto y bueno, pues cada una venimos un poco, como os digo, de un ámbito. Mi compañero Adrián, que además es el que creó el proyecto, aunque ahora ya puede estar poquito con nosotras, sigue ahí en el pilar, pues es trabajador social. Fernando, que es el coordinador, es educador social. Yo, que soy criminóloga, mi compañera Gema es psicóloga. Y, bueno, Enar, Alma y Mercedes, que son las chicas, las educadoras que forman el equipo, pues tenemos una socióloga, una filósofa y una educadora social también, ¿no? Entonces, bueno, pues venimos cada una un poquito de un ámbito, pero mola mucho, ¿no? Porque nos compaginamos muy bien. Claro, y así aportáis también cosas diferentes, que no, si todos fuerais educadores sociales, pues al final quizás estaría más cerrado. Claro. El ser más amplio está muy bien. Sí, la verdad que sí, mola porque al final sí que compartimos mucho pues el interés y la formación en esto de la prevención del ciberacoso y violencias en Internet, pero luego pues cada una desde su especialización puede como tirar, ¿no? Por un camino. Entonces la verdad que lo agradecemos mucho y que
somos un equipo como que valoramos mucho esa interdisciplinaridad, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué más cositas me has preguntado, Andrea, por el proyecto? Bueno, Sí. Lo que hacemos en el día a día es ir a institutos y a colegios de primaria. Trabajamos desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, más o menos, ¿no? En el entorno educativo. Entonces, bueno, pues el proyecto abarca, digamos, unas 3 sesiones con el alumnado y luego sesiones con el profesorado y con la familia. Nuestro objetivo, como os decía, es capacitar a toda la comunidad educativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final en esto tenemos que estar todos y todas, ¿no? Como que si solo trabajamos con los chavales se nos queda corto, porque al final los adultos de referencia que estamos ahí para, ¿no? Para acompañarles, para ayudarles y para educarles, también tenemos que tener las herramientas, ¿no? La prevención del ciberacoso y de las violencias en Internet tiene una base esencial en la educación en valores, ¿no? Al final uno de nuestros mensajes es, pues si los valores que transmitimos en la vida offline, ¿no? También los tenemos que traspasar a la vida online. No es, digamos que no es un ámbito diferente en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí afianzamos mucho y, como os digo, pues vamos a los institutos, a los coles, estamos allí durante todo el día, vamos dando talleres, estamos en contacto con los profes, creamos las sesiones con las familias también y nos ajustamos un poco pues a las necesidades que puedan ir teniendo. Somos un proyecto de prevención y de sensibilización, así que lo que hacemos es un poco esa parte previa, digamos, esa prevención primaria de pues educar, informar, sensibilizar, pero es verdad que una vez terminamos la intervención en el centro, pues ya no nos quedamos. Es decir, no hacemos una intervención, digamos, más allá o duradera con casos, por ejemplo, que pudiera haber de acoso, de ciberacoso y demás, sino que damos herramientas a los centros para que sean ellos quienes puedan trabajar sus casos con sus chavales, con sus familias durante todo el curso, el año y demás, ¿no? Entonces, nosotras aportamos, la idea es dar herramientas, capacitar, pero sí que es verdad que luego son los centros quienes tienen que sumar nuestro trabajo a su intervención, ¿no? Claro. Vale. Pues bueno, ya sabemos, ¿no?, que tienes experiencia tanto a nivel académico como profesional, primero por toda la experiencia que tienes y luego también por el máster y por todos los estudios. Entonces, a raíz de esta experiencia tuya, nos gustaría ver si nos podrías explicar un poco cuáles son los riesgos que existen en Internet y cómo afectan quizá estos riesgos a todos los menores, en general, no solo quizá a un sector, sino a toda la adolescencia en general. Vale. Hay muchos riesgos, claro. Hay muchos riesgos, pero también hay muchas oportunidades. O sea, nosotras sí que trabajamos desde una perspectiva en la que potenciamos las oportunidades, o sea, no queremos criminalizar Internet, ¿no? Y quedarnos solo con la parte del miedo y de que hay un riesgo y demás, sino que, oye, vamos a reconocer que Internet está muy bien, que nos aporta muchas cosas buenas, que es una herramienta fundamental en nuestras vidas a día de hoy, esto no lo podemos negar, pero es verdad que también implica muchos riesgos, ¿no? Nos cuesta un poco, como por ejemplo con las personas adultas, esta idea, porque intentamos como negar, ¿no? Es que antes sin tecnología, es que las cosas iban mejor, o es que antes los chavales no tenían móviles. Bueno, cada generación y cada adolescente tiene su historia y en cada generación ha habido sus problemas, sus riesgos y sus cosas buenas, ¿no? Entonces, ahora mismo es verdad que las tecnologías, oye, han venido y están aquí y se van a quedar, esto no lo podemos negar. Entonces, tenemos que aprender a utilizarlas de la mejor manera posible para aprovechar lo bueno y evitar lo malo. Entonces, siempre empezamos un poco con esta idea, para que no sea solo infundir miedo y prohibir, sino que sea aprovechar y hacer un uso responsable. ¿Riesgos en Internet? Pues como digo, hay muchísimos. Ahora mismo lo que más estamos viendo que ocurre y que preocupa sobre todo, pues tendríamos por un lado el tema del uso abusivo y problemático de todos los dispositivos, ¿no? Sobre todo los móviles. Se usan durante mucho tiempo, pero no solo el tiempo, porque al final pues yo también lo uso mucho, porque lo uso para trabajar, porque lo uso para hablar con mi familia, lo utilizo para hacer fotos. Todos y todas utilizamos mucho el móvil o los dispositivos. Ahora bien, usarlo demasiado y usarlo
para cosas negativas, para hacer daño, o que el uso de ese móvil o de ese dispositivo me genere un aislamiento social o me pueda convertirse en lo más importante de mi vida y desplazar actividades más importantes, ahí ya empezaríamos a hablar de un uso problemático. Y esta es una de las cosas que estamos viendo que preocupa mucho entre los menores, que hacen un uso desde muy, muy, muy pequeñitos. Y también en esto pues vemos que hay una falta de acompañamiento. No es solo que los chavales utilicen el móvil y lo utilicen mal y haya muchas cosas, es que no tenemos las personas adultas las herramientas suficientes para acompañarles, para educarles, para advertirles de los riesgos. Entonces ahí está un poco como esa dificultad también, ese riesgo de falta de información, digamos, ¿no? Por un lado. Pero bueno, que es algo relativamente normal porque ha venido muy fuerte, ¿no? Y no nos ha dado tiempo a adaptarnos, pero estamos en ello, ¿no? ¿Qué más riesgos? Bueno, también tenemos ahora bastante presente, y además lo vemos mucho en los medios de comunicación, todo el tema de la difusión de imágenes íntimas, la inteligencia artificial, y justo hoy, ¿no? Está saliendo en las noticias un caso de varios menores que han sido detenidos por difundir imágenes de varias chicas desnudas, pero que en realidad han sido manipuladas, o sea, que han cogido sus caras y les han puesto un cuerpo desnudo, ¿no? Entonces, es verdad que esto sí que estamos viendo pues que está afectando bastante y sobre todo que tiene unas consecuencias súper duras para las víctimas, porque aunque no sea tu cuerpo, pues te están generando, ¿no? una exposición y un ataque a tu intimidad pues muy importante. Y ya no solo la inteligencia artificial y las imágenes falsas, sino la difusión de imágenes completamente reales, ¿no? El sexting y la sextorsión, por ejemplo, pues son estas prácticas de compartir imágenes sexuales. Entonces, en el momento en que es algo voluntario, porque yo te la envío a ti, porque me apetece, porque es mi cuerpo y porque confío en ti, ¿no? Sabiendo el riesgo que implica, porque tiene mucho riesgo, bueno, pues ahí estamos hablando de una práctica que es voluntaria, que implica mucho riesgo, pero que al final pues no implica que me estén coaccionando, me estén engañando, ni me estén amenazando, ¿no? Sin embargo, cuando sí que hay estos elementos, pues ya no hablamos de una práctica voluntaria, no hablaríamos de sexting, de compartir información sexual, sino que hablaríamos de extorsiones, amenazas, ataques a la intimidad, difusión de contenido sexual e íntimo de una persona. Y ahí, pues, claro, el riesgo que se genera es muy grande y los chavales no son muy conscientes de las consecuencias. Este es el problema, ¿no? Que un compartir se hace en un segundo y no te da tiempo a pensar en ese segundo, en lo que puede generar. Entonces, también un poco nosotros lo que intentamos en esa prevención es, antes de compartir, piensa un poco quién hay al otro lado, cómo se puede sentir, qué efecto puede tener esto. Es complicado y a muchos llegamos y a otros no. Pero bueno, lo que intentamos es que esa inmediatez que nos aportan las redes, que es un riesgo, pues intentar vencerla con sentido común, respeto y empatía, sobre todo, ¿no? Es un poco esto. Luego, perdón. No lo digo tanto para las víctimas como para los posibles agresores, ¿no? Va enfocado un poco al compartir desde esas dos vertientes. Perdona, que me surge la duda. Claro, sí. O sea, por un lado, las víctimas sufren y sufren consecuencias psicológicas que pueden ser a muy largo plazo y pueden ser muy duras, pero los agresores, pues también hay que ver qué está pasando, ¿no? Porque puede haber, o sea, el problema es que no solo es hay un único agresor que coge y comparte y su intención es dañar y lo hace conscientemente, sino que en toda situación de ciberacoso pues hay unos espectadores, ¿no? Hay un círculo social y un apoyo social a esas conductas que hacen que se repitan o que, sobre todo, que se agranden, porque al final son conductas que cuando no había internet, digamos, también ocurrían, pero se difundían muy difícilmente. Ahora internet lo que permite es que cualquier cosa se difunde muy rápidamente. ¿Que es una cosa buena? Genial, porque estamos haciendo una difusión de algo positivo. Esto, por ejemplo, los retos virales, ¿no? Cuando es un reto adecuado, que es para, no sé, por una buena causa o que es para divertirnos o tal, pues esa difusión y ese alcance son adecuados y son positivos. Ahora bien, si lo que tú estás difundiendo hace daño a otra persona, ¿no? Atenta contra su intimidad y demás,
pues al final es muy negativo porque llega muchísima gente, se queda para siempre en Internet, ¿no? Y todo esto hace que las víctimas lo sufran mucho más, porque no te puedes olvidar de que esa foto está ahí o de que ese comentario te lo han puesto, y día a día y 24 horas al día, pues es muy difícil enfrentarse a eso, ¿no? Entonces, sí que nosotras trabajamos mucho con la perspectiva de la víctima y la perspectiva del agresor, pero también con la responsabilidad del resto, del grupo de espectadores, de qué aporta, o sea, que yo dé un like, cómo está contribuyendo a esto, ¿no? Porque contribuye, que yo comparta, que yo no haga nada, esto contribuye a que el daño permanezca, ¿no? Entonces, sí que tomamos un poco esas perspectivas. Claro, y que al final también los riesgos en Internet, que ya de por sí es un peligro para todos los que utilizan las pantallas y cualquier dispositivo, cualquier acceso a Internet, el ser ya menor es un factor de riesgo que aumenta aún más esa posibilidad de ser víctima o de ser el agresor por no tener pues conocimiento y educación en ese ámbito. Yo creo que es una labor que es muy necesaria ahora mismo porque hay muchísimos ciberdelitos, vamos, están a la orden del día y que nos falta mucho por conocer sobre eso. Y ya que nos has comentado los riesgos y demás, ¿cómo tratáis, o sea, con qué estrategias o actividades utilizáis en el proyecto? O si nos puedes explicar las actividades que hacéis con los menores, tanto los que cometen actos delictivos o que hacen ciberbullying, también con menores que sean víctimas, incluso como has comentado con las personas espectadores de este tipo de violencia. ¿Cómo trabajáis con ellos? Pues a ver, nosotras, como trabajamos en aula, al final tenemos un aula con 25, 30 chavales y no sabemos, digamos, quién es quién. Claro. Sí que es verdad que obviamente pedimos información al profesorado, a los tutores, para algunos temas tratarlos de una manera o de otra, ¿no? Y sí que normalmente surgen en el propio grupo, pues surgen casos, se miran entre ellos y tú sabes, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotras pues trabajamos al final con el grupo entero desde una perspectiva más de la convivencia en el grupo y tratando todos los palos, ¿no? Entonces, pues los talleres son cortitos porque al final las horas de clase en los institutos duran poquito, son 50 minutos y vamos durante 3 semanas seguidas. Entonces, ¿qué trabajamos? Pues trabajamos, por ejemplo, primero y segundo, trabajamos un poco más, digamos, la base, entre comillas. Pues, ¿para qué utilizamos Internet? De manera neutra, ¿cuáles son los riesgos que podemos encontrar y que nos pueden hacer daño? Y luego nos centramos mucho en las buenas prácticas, es decir, estrategias que a nivel individual, grupal y comunitario podemos establecer para prevenir y ayudar si una situación está pasando. Entonces, dejamos mucho que sean ellos y ellas mismos quienes identifiquen pues, casos que conocen o porque lo han visto en la tele o porque incluso les ha pasado, aunque no nos lo cuenten, y que ellos mismos reflexionen sobre esas estrategias que se pueden hacer para evitar, como compañeros, sobre todo como, ¿no? Como espectadores. Luego, lógicamente, también separamos, pues, por ejemplo, con las víctimas, ¿no? Pues una víctima puede pedir ayuda, claro, pero si no se atreve porque tiene miedo, porque está sufriendo, ¿qué podemos hacer los demás para ayudarla? Pues puedo hablar yo por ella, puedo acompañarla, puedo hacerle un hueco en mi grupo, puedo escribirle un comentario privado y decirle simplemente, oye, mira, que yo esto no lo comparto, supongo que lo estarás pasando mal y que sepas que yo no contribuyo, ¿no? Y luego denunciar, bloquear perfiles, no compartir, borrar, o sea, son como, trabajamos esas estrategias que tanto víctimas como espectadores podemos hacer para intentar frenar unas situaciones, ¿no? Y luego, pues con los agresores también hay que hablar y hay que trabajar. Porque es verdad que muchas veces tendemos lógicamente, ¿no? A las víctimas hay que ayudarles de una manera, pero no se nos puede olvidar que los chavales que están haciendo esto lo están haciendo por algo. Entonces, bueno, pues ahí también valoramos estrategias, pero sí que es verdad que estas estrategias ya las tiene que hacer el profesorado, las familias o incluso otros profesionales. Si hay una denuncia, pues la policía, ¿no? Si llegamos a juicio, pues juez de menores, medidas judiciales, todo el sistema socioeducativo, ya ahí pues se establece toda la cadena, digamos, ¿no? Nosotras nos quedamos en qué podemos hacer, vamos a ver todas las posibilidades y luego ya cada uno y cada una pues tiene que decidir qué hacer o qué no hacer, ¿no? Como trabajamos con chavales más mayores, bueno, desde quinto de primaria,
es una edad en la que ya saben lo que está bien y lo que está mal. Es decir, a veces surge la excusa o la pregunta de, bueno, ¿y si no se están dando cuenta? Bueno, todos sabemos identificar y a esta edad saben identificar en su gran mayoría, salvo alguna excepción, si me estoy riendo de alguien o si me estoy riendo con alguien. Entonces, la clave está ahí, yo sé lo que está pasando, sé lo que está mal y lo que está bien, ¿qué decido hacer? Y hay muchos factores, muchos tienen mucho miedo, oye, pues yo no me quiero meter ahí por si, ¿no? Me pasa a mí. Entonces, intentamos que busquen estrategias pequeñitas que en suma y que en conjunto pues puedan sumar, ¿no? Y puedan intentar frenar estas situaciones. Pero al final se trata de que todos hagamos algo y no miremos para otro lado, porque mirar para otro lado es dejar que eso ocurra, que la víctima sufra, que el agresor siga agrediendo y pasar de ello, ¿no? Y hablando, como antes nos has comentado un poco en general todos los riesgos que hay, estos riesgos entendemos que no solamente afectan a los menores, sino que acaban provocando daños en todo el entorno, como pueden ser los padres y las madres, o incluso las amistades, el profesorado. ¿Cómo abordáis desde el proyecto toda esta problemática? Bueno, pues totalmente, o sea, esto afecta, por eso decimos, ¿no?, que no se puede trabajar solo con los chavales, porque es que esto afecta muchísimo a todo, a toda la convivencia en los centros o en las asociaciones, que también trabajamos con asociaciones más pequeñitas que tienen sus educadoras y sus chavales, afecta a todo el entorno y, por supuesto, a las familias. Entonces, el proyecto, año tras año, intentamos mantener la intervención en los institutos, ¿no? Entonces, cada año, digamos que ampliamos un poco más la intervención, profundizamos y tal. Y sobre todo lo que buscamos es que los chavales y las chavalas sean protagonistas de todo esto. Es decir, que yo puedo venir a darte la charla y contarte todo lo que está bien y lo que está mal y todo lo que tienes que hacer. Pero si ellos no sienten que de verdad son capaces y que se confía en ellos, no lo hacen. Lo que se genera es una ruptura, ¿no? Nos encontramos con la mayoría de chavales que te dicen, pero yo que se lo voy a contar a un profe si no me va a hacer ni caso, ¿no? O yo en mi casa no lo cuento, que me van a decir qué tal. Pues es que es un problemón, porque lo que a él le ocurra o a ella le ocurra, por supuesto que va a afectar en su familia y por supuesto que va a afectar al profesorado. Entonces, intentamos hacer sesiones en las que no solo trabajamos con chavales, familias y profes, sino sesiones comunitarias en las que todos ellos, o representantes de cada grupo, se junten y hablen, básicamente, ¿no? Que hablen y compartan sus necesidades y también sus compromisos, algo que puedan hacer. Es decir, pues a lo mejor los chavales dicen, mira, necesitamos que de verdad nos escuchéis y nos creáis cuando os contamos algo, ¿no? Y los profes, pues a lo mejor tienen otras necesidades y es, bueno, pues para eso yo necesito pues que no la liéis parda en clase, que es una cosa, es algo importante. Entonces, son cosas que si no se juntan y hablan, no surgen. Cada uno va a lo suyo. Cuando hay un problema, se activa el mecanismo y llamamos a la familia y es que lo ha hecho fatal y ha ocurrido esto y expulsiones y castigos. Y cuando hacemos las cosas bien, como grupos de alumnado ayudante o mediadores o un montón de proyectos que tienen un montón de centros con chavales comprometidos, con chavales con buenas ideas, que se preocupan por el centro, que ayudan a sus compañeros, todo eso se ve menos. Lo que vemos es pues los que han difundido las fotos, los que han insultado y toda esa violencia, ¿no? Pero la parte buena no la reconocemos. Entonces, sí, para nosotros es fundamental ese reconocimiento de lo que hacen bien. Por ejemplo, ahora vamos a empezar con un instituto donde han establecido este año la norma de prohibir el móvil. O sea, no se puede tener el móvil en el instituto. Cuando llegan, si lo llevan, lo guardan por clases y tal. Y el profesorado está súper contento porque el resultado está siendo muy bueno. Los chavales lo están cumpliendo, no están poniendo problemas. Entonces, reconocer que eso lo están haciendo bien es también tan importante como abordar las situaciones cuando se hace mal e imponer las sanciones que hagan falta. Pero claro, para eso tiene que haber una base y una convivencia entre profesorado y familias que es muy complicada muchas veces, ¿no? Ya no por la vorágine de las vidas de cada uno, sino porque, pues eso, ¿no? Como que cuando pasa algo malo sí que enseguida buscamos la colaboración, pero las cosas buenas pues no las trabajamos tan a menudo quizás, ¿no? Claro. Y centrándonos un poquito más en este tema, o
sobre todo en la función parental. En cuanto al uso de Internet y las redes sociales, ¿tú crees que contribuye esto, el tema de los valores, la educación, la falta de supervisión y demás, en el ciberacoso entre los menores? Y nos puede explicar un poquito más cómo trabajáis este problema con los padres, con los docentes y demás, a ver si podemos entenderlo un poquito más. Sí, claro. Pues a ver, hay como dos factores, digamos, ¿no? A las formas de acoso tradicional ahora tienen otro espacio, que es Internet. O sea, no es que ahora los chavales sean más malos y haya más acoso y se estén volviendo locos porque tienen tecnologías, sino que las conductas que siempre han existido de acoso, pues encima ahora tiene una herramienta súper potente como es Internet, que hace que las consecuencias pues sean mucho más graves y encima se amplíe y lleguen mucho más, ¿no? Entonces, por un lado, los chavales que acosan tienen un problema y hay que ver de dónde viene, ¿no? En la adolescencia hay muchas circunstancias, ya no situaciones que pueda haber en la familia o en el entorno social, sino, bueno, pues la adaptación al grupo, el querer encajar, bueno, pues hay muchos factores ahí, sobre todo eso, ¿no? El querer que el resto me acepte, que juegan algo muy importante en esto del acoso, ¿no? Entonces, por un lado, sí que están esas personas, esos agresores que inician el daño, pero luego también hay otro factor y es que hay otras personas, como son los espectadores de los que hablábamos, que entran en esto no sin querer, pero bueno, sin pensar mucho en ello y que por aceptación pues contribuyen a que el daño se genere. Entonces, si hacemos una educación en valores básica, lo que hay que hacer es enseñar a que luego la traslademos a Internet. O sea, si yo en clase no voy insultando a mis compañeros, a ver por qué a través de Instagram sí que les insulto en un comentario. No tiene mucho sentido. O sea, tiene una explicación, ¿no? Y es la barrera que ponen las pantallas, el anonimato que hay detrás de esto, pero si nos vamos a la base, ¿qué pasa, no? ¿Por qué de repente sí que insulto, sí que amenazo, sí que me río, ¿no? Sí que hay una base de educación en valores y de convivencia que es fundamental, ¿no? Luego también les lanzamos la idea de que les podemos dar muchas herramientas, pero ellos y ellas son quienes tienen que decidir qué tipo de compañeros y compañeras quieren ser. O sea, no se trata de que seamos todos amigos y amigas para siempre, si es que esto no es posible. La vida da muchas vueltas y las relaciones dan muchas vueltas. Pero compañeros y compañeras somos y compartimos un espacio durante muchas horas al día, durante muchos días de nuestra vida y al final pues todos tenemos una responsabilidad en eso. Que sea un espacio amable, donde nos sintamos seguras, donde nos sintamos bien, donde no tengamos miedo y eso lo forman los profes, por supuesto, pero todo el alumnado. Entonces, si yo lo que hago es reírme de mis compañeros o tener una actitud amenazante y tal, lo que estoy generando es un ambiente donde el resto no se va a sentir a gusto ni seguro, ¿no? Y si el resto no hace nada por cambiarlo, pues pasa un poco que se mantiene. Entonces, sí que es fundamental, pues esto, que pensemos en una educación en valores básica aplicada a Internet. O sea, igual que les diríamos de todo. Con los peques nos pasa mucho con las familias, que lo hablamos mucho con las familias, que les decimos, no, si vas por la calle, no hables con ningún desconocido, por Dios, ¿no? Pues en Internet tampoco, porque detrás de una pantalla no sabemos quién hay. Entonces, muchas veces se nos olvida cómo aplicarlo. Y no son cosas completamente nuevas, sí que hay cosas nuevas, pero la gran mayoría son cosas de siempre, digamos, pero que las tenemos que extender a Internet. Luego sí que es verdad que hay muchas cosas, digamos, más técnicas, que es que hay que aprenderlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las familias trabajamos mucho el tema de establecer normas y límites en casa. Por ejemplo, hacer contratos familiares para el uso de dispositivos. Si te voy a dar un móvil, vamos a hacer un contrato, ¿no? De cuándo lo podemos utilizar, dónde lo podemos utilizar, para qué, con quién puedo hablar, si vamos a tener control parental o no. Entonces, dentro de las normas que establecemos en casa, pues también hay que establecer normas para el uso de Internet y para toda la familia, porque muchas veces decimos, no se puede utilizar el móvil, no sé, después de cenar, pero yo sí, ¿no? O todas estas cosas que al final lo que promovemos, intentamos también que las familias se conciencien es que hay que revisar las cosas a nivel familiar y las personas adultas mucho también, porque si no, el ejemplo que damos contradice lo que estamos intentando enseñarles a ellos y a ellas, ¿no?
Y con profesorado pues un poco igual, que al final tienen muchísima carga lectiva, tienen muchísimas tareas, mucho que abarcar, ¿no? Pero es algo que está en el día a día y es algo que hay que abordar, que no se puede dejar de lado, que es importante y que puede generar muchas cosas. Entonces, formación es fundamental y luego pues que aprovechen todos los recursos. Como el nuestro, hay muchos proyectos, pero que los aprovechen, ¿no? A veces nos cuesta un poco que el profesorado participe en las sesiones que hacemos para ellos. Entonces es como, pues es que de verdad que nos adaptamos y de verdad que respondemos a lo que necesitéis, pero si no estáis presentes, pues no podemos hacerlo, ¿no? Entonces sabemos que es complicado y que depende mucho de la realidad del centro, pero estar al día y formarse es fundamental para luego poder transmitírselo a ellos. Claro. Al final, tanto el colegio como la familia son dos instituciones muy importantes en la infancia y en el desarrollo de la personalidad. Entonces, si desde ahí ya hay una base que hay algo que está mal, pues luego deriva en todas estas cosas y son cosas que con la prevención, como dices tú, trabajando desde la prevención y la educación, se pueden mejorar. Evidentemente no se va a erradicar porque siempre habrá algún fallo por ahí que salga, pero yo creo que es una labor muy importante. Bueno, ahora ya enfocándonos un poco, dejando un poco de lado todo tu proyecto y centrándonos un poco en tu perfil como criminóloga. Claro, cabe decir que gracias al proyecto, a este proyecto del que nos hablas, has conseguido trabajar dentro del ámbito educativo, que es donde parece ser que, bueno, eran tus gustos, lo que tú habías estudiado, donde querías entrar. Entonces, claro, te encuentras respaldada por un equipo multidisciplinar, como nos has comentado, que estaban educadoras sociales, psicólogas. Entonces, claro, tú como criminóloga eres un ejemplo de conforme nosotros estamos también capacitados y capacitadas para trabajar dentro de este ámbito educativo, que quizá de primeras no parece, pero al final también podemos aportar todo lo que hemos estudiado, todos nuestros conocimientos. Entonces, dentro de este equipo, por ejemplo, donde tú ahora te encuentras como criminóloga, ¿qué crees que nosotros podemos aportar dentro del ámbito quizá educativo? A diferencia de todos los otros profesionales que quizá no pueden aportar. Bueno, pues a ver, es un poco complicado y ambiguo, ¿no? A mí también me pasaba pues durante la carrera, ¿no? Te preguntas, a ver, pero esto, Dios mío, ¿dónde voy, no? Durante el máster, que lo compartí sobre todo también era del ámbito social, entonces lo compartí con educadoras y trabajadoras sociales sobre todo, ¿no? Y luego habíamos así éramos perfiles un poco puntuales, pues también nos preguntábamos mucho, oye, ¿pero en qué nos diferenciamos? O sea, si tú eres educadora social con una especialización en criminología, yo soy criminóloga con especialización en intervención social, somos perfiles relativamente parecidos, ¿no? Pero sí que es verdad que luego tenemos nuestras diferencias. Entonces, en mi equipo en concreto, lo que yo, digamos, aporto un poco más de diferente es la parte más legal. Es decir, que los comportamientos de los que estamos hablando, los riesgos, los daños, la victimización y tal, pues al final tienen sus consecuencias legales, por eso son delitos, ¿no? Y, bueno, pues yo conozco toda la parte legal, pues toda la parte de, por ejemplo, la ley penal del menor, el código penal, o sea, un poco todas las consecuencias legales, sí que soy yo la que más lo aporta y mis compis lo agradecen porque, claro, saber un poco de leyes, que yo no sé un poquito de leyes, ¿no? Pero es como complicado y te tiene que gustar. Y luego también, pues al final, como analizamos mucho desde el punto de vista, o sea, en criminología analizamos el delito ¿no? ¿Qué le pasa a la víctima? ¿Qué le pasa al delincuente? El entorno social, en fin, como que abarcamos todos esos factores. Entonces, creo que también eso es guay. O sea, el resto de compis también lo hacen y también lo han trabajado así, ¿no? Pero bueno, como que nosotras especialmente sí que dedicamos la carrera a ello y está guay porque sé unir, digamos, todos los cabos, ¿no? Sé unir la parte de las consecuencias psicológicas con la de adaptación al grupo social, con la parte legal que cubre esto. Entonces, yo sí que creo que es uno de nuestros fuertes, que unimos todos esos cabos y todos esos ámbitos para dar una respuesta, digamos, una explicación a lo que pasa. Y bueno, pues principalmente esto. Luego hay muchas cosas que compartimos y que hemos visto juntas y otras pues que yo no he visto, no conozco, ¿no? Y mis compis sí que me las aportan a mí, que también está muy guay.
Sí, yo creo que también lo que nos diferencia no es que uno pues a lo mejor aportemos más que otro, sino que como que la amplitud de conocimientos que tiene un criminólogo, como dices tú, conectando a la parte de legislación con la parte de social y demás, es como más potente, y luego lo que ellos tienen de conocimiento social, que a lo mejor carecemos más nosotros, pues también es como una red de unión que se hace muy fuerte. Yo creo que es súper guay que se puedan combinar todas esas ciencias y que se pueda todo unir a un mismo fin. Me parece súper guay. Sí, la verdad que sobre todo, por ejemplo, al trabajar en grupos, ¿no? En un instituto está todo el mundo, prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces, si luego te encuentras situaciones un poco más específicas, pues a lo mejor mi compi conoce más el sistema de protección de menores, mientras que yo conozco más el de reforma de menores. La compañera psicóloga pues conoce un poco más toda la intervención psicológica y demás que puede llevar a cabo. Entonces, está guay porque vamos a tener perfiles de todo tipo y cada una pues conocemos un poco más un ámbito, ¿no? Y eso está muy guay. También, además de los centros e institutos, también hacemos intervención con un montón de gente. O sea, una entidad que trabaje con un colectivo en concreto puede pedirnos talleres y, bueno, pues trabajamos y adaptamos un poco la intervención. Entonces, claro, con todo lo que tenemos podemos llegar a mucha más gente. Por ejemplo, ya el año pasado y vamos a trabajar con chavales con medidas judiciales. Entonces, pues yo, como criminóloga y especializada en esta parte, conozco el sistema de medidas. No soy una persona externa que va a hablar de una cosa y no sé qué hacen esos chavales ahí y por qué han llegado y, ¿no? Porque conozco el sistema y desde ahí pues puedo aportar un poquito más. Entonces, creo que esa suma siempre está muy bien. Claro, al final formáis toda una parte imprescindible del proyecto, o sea, sin una y la otra no sería lo mismo, o sea que es súper guay. Y ya pues entrando un poquito más en lo que es la parte legislativa, ya que lo has comentado, concretamente en la Ley Orgánica 8 de 2021, que es la de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la LOPIV, en el capítulo 7 concretamente hay cuestiones relacionadas con el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías. ¿En el proyecto en el que trabajáis realiza prácticas que están fundamentadas y basadas en la ley? Sí, o sea, la ley, porque es la ley, ¿no? Desde hace un par de años la tenemos ahí como... pues sí, es fundamental. En cuanto salió nos pusimos a trabajar sobre ella porque es fundamental, ¿no? Establece unas bases que son esenciales para toda la prevención de la violencia contra la infancia, prevención y actuación, pero para nosotras pues especialmente prevención, ¿no? Y claro, y teníamos que ponernos a ello. Entonces, bueno, pues nos leímos la ley, nos la estudiamos, hemos hecho formaciones internas en el equipo, como establece la ley que hay que hacer también. Siempre que hay alguna actualización estamos ahí. También formamos, sobre todo a profesorado, sobre los aspectos de la ley relacionadas con las tecnologías para que sepan que esto se suma, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes de la LOPIV es que establece el ámbito digital como un ámbito específico de intervención. Antes era como, pues eso, ¿no? En las violencias, el acoso, pero en ningún sitio estaba la palabra ciberacoso o la palabra entorno digital o las conductas que se producen específicamente en el entorno digital y los delitos que se producen. Entonces, claro, era como adaptar lo que había a esto nuevo que es Internet, que viene y veremos a ver qué pasa. Entonces, algo muy importante que hace la LOPIV es eso, ¿no? Es como, no, a ver, en el ámbito digital esto es específico, se tiene que trabajar de manera específica y, sobre todo, establece que tiene que haber una formación a profesionales que trabajen con menores sobre todo esto y tiene que haber sensibilización para la sociedad en general también sobre todo esto para proteger a los chavales, bueno, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Todo el ámbito digital, que es muy grande, frente a riesgos, pues por ejemplo el grooming, ¿no? el ciberembaucamiento de adultos menores, el engaño, o sea, todos estos riesgos que nos parecen como muy graves, pero también en cuestiones tan básicas como la protección de sus datos personales, la construcción de su personalidad en cuanto a los referentes que encuentran en Internet, como que no nos tenemos que ir solo a lo súper grave, que parece que a veces también, ¿no? Como que nos centramos en ello, sino que hay muchas cosas de base pues que tenemos que trabajar. Entonces, pues como os digo, nosotras, además de estar en continua formación dentro del equipo, también hemos trasladado esto a la formación a profesorado. Digamos que es un punto que interesa mucho porque es muy difícil de controlar.
Y luego, pues creo que cumplimos bastante bien con la parte de formar ¿no? en el uso adecuado de las tecnologías, acompañar a los menores para eso, porque una de las cosas muy importantes que también dice es, vale, sí, hay que hacer formación y tal, pero a los chavales hay que formarles también y hay que acompañarles para que hagan un buen uso de las tecnologías y evitar esos riesgos. Y además tienen que tener canales de denuncia por si les ocurre algo, que sepan a quién acudir y demás, ¿no? Entonces sí que es también una herramienta que nosotras damos mucho a familias y profes. Oye, hay muchos sitios donde se puede denunciar, donde podéis pedir la retirada de fotos que se hayan difundido, donde podéis encontrar herramientas. Entonces, bueno, creemos que estamos en ello y que es fundamental. O sea, que yo me alegro mucho de que esto ya se contemple como algo tan específico porque es algo fundamental. Sí. Y ¿crees que esta ley es una puerta abierta para que los criminólogos y las criminólogas podamos elaborar nuestro trabajo dentro de la sociedad? Pues sí, la verdad, claro. O sea, al final somos profesionales que estudiamos exclusivamente para la prevención del delito, ¿no? O sea, nos tiramos 4 años aprendiendo a prevenir. Y la LOPIBI lo que establece precisamente es ese enfoque, un enfoque preventivo de la violencia, ¿no? Entonces, ya no es solo la reacción, pues eso, pillar al delincuente para castigarle y tal, sino todo lo previo. Entonces, creo que nuestra carrera y nuestros estudios y nuestro perfil profesional es que está muy dirigido a esto, que entendemos la violencia, estudiamos todos los factores que influyen en ella y todas las estrategias de prevención. Estamos ahí, o sea, somos un perfil profesional que yo considero muy adecuado, ¿no? También es verdad que tenemos que defender lo nuestro y yo que estoy aquí porque, jolín, pues al final la mayoría de mis compañeros y compañeras han tirado por otros ámbitos. De mi clase, digamos, o de mi generación, somos poquitas las personas que hemos decidido tirar por el ámbito educativo o por el ámbito social. Y una vez estás aquí con mucho curro y mucho esfuerzo, dices, pero sí, claro que podemos, ¿no? Que podemos sumar y que podemos estar aquí. Entonces, a mí me parece fundamental. Y luego algo que establece la LOPIBI también fundamental es esta figura nueva del coordinador de bienestar, que va a ser obligatoria, bueno, ya es obligatoria en todos los centros educativos. Esta figura que precisamente lo que tiene que hacer es dedicarse exclusivamente a la gestión de todas las situaciones de violencia en los centros educativos, a hacer formación para el equipo y para los chavales, ser la persona de referencia, mediar, en fin, pues toda esta gestión de conflictos y estas situaciones pues recae sobre una persona. Ahora mismo en algunas comunidades está regulado, en otras no. Por ejemplo, aquí en Comunidad de Madrid todavía no hay mucha regulación sobre esto, entonces no se sabe quién debe hacerlo. O sea, ahora mismo pues los equipos de orientación, lógicamente, están ejerciendo estas funciones, que también hacían ya, o algún profe o alguna profe pues decide hacerse cargo, ¿no? Pero criminólogos y criminólogas seríamos una figura esencial para cubrir este puesto, por ejemplo. Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, contratar a una persona más dentro de cada centro educativo es algo que de momento pues, no se prevé en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá, creo que tenemos un hueco súper importante y ya veremos si es posible, ¿no? Bueno, todavía queda mucho por hacer, pero poco a poco. Y volviendo un poquito otra vez como al tema principal, bajo tu punto de vista y en base a tu experiencia laboral y demás, ¿cuáles crees que son los desafíos a los que se enfrenta la prevención del ciberacoso juvenil en la actualidad? O sea, ¿qué desafíos crees que hay? Bueno, pues por un lado, han venido muy rápido. O sea, el uso de las tecnologías y sobre todo la disponibilidad, que de repente todos los chavales puedan tener un móvil, una tablet, un ordenador, conexión a internet y demás, ha venido súper rápido, ¿no? Entonces, claro, la adaptación a conocer todo esto y adquirir las herramientas, pues está siendo más lenta. Vamos por detrás, las cosas surgen y vamos por detrás intentando resolverlas. Entonces, esto es uno de los grandes desafíos, ¿no? Que poco a poco toda la sociedad pues vayamos adquiriendo las herramientas para hacer un buen uso de las tecnologías,
protegernos, tratar bien a los demás y todo eso transmitírselo a los chavales, ¿no? Hablábamos antes del acompañamiento también, pues es mucho más fácil prohibir que acompañar, ¿no? Pues te quito el móvil y se acabó, o te quito internet y se acabó, pero esto no se va a acabar. Entonces, para mí un desafío es salir de esa perspectiva de la prohibición y del no, de pues eso, te quito y así no hay problema, porque el problema va a seguir estando. Porque, como decimos, el ciberacoso se basa en conductas entre iguales que se mantienen en el tiempo y que no solo son porque tenga un móvil a mi disposición, sino que es que tienen otra raíz. Entonces, tenemos que entender esto, que quitar la conexión o prohibir su uso nos puede hacer un efecto muy, muy puntual y muy, muy cortito. Educar, acompañar, dar herramientas, estar pendientes, es mucho más complicado, pero también creemos que sería mucho más eficaz, ¿no? Y luego, bueno, pues también hay una realidad y es que todo esto a los chavales les está afectando. O sea, claro, si no tienen digamos, ese acompañamiento o esa educación, pues hacen lo que pueden. Y dentro de la adolescencia, pues sigue habiendo las conductas de, pues si quiero experimentar mi sexualidad, pues tengo una herramienta súper potente que es Internet. Voy a experimentarla, voy a buscar contenido, voy a mandarle fotos a no sé quién, voy a contactar con no sé cuántos. Todo el tema de intentar romper las normas, que es algo también muy propio de la adolescencia, pues también viene con el móvil. Entonces, a nivel educativo, en casa, se suman muchos factores. Claro, que yo entiendo que para los padres y madres pues sea muy complicado, porque es como encima de estar aquí con el rifirrafe de que a qué hora vuelves a casa, estamos con el rifirrafe de cuánto usas el móvil y hasta qué hora y qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, es complicado y también es un gran desafío, ¿no? Y bueno, pues yo creo que un poco estos son los grandes, así, ¿no? Grandes desafíos que yo veo, que al final es algo enorme, que también es muy difícil. Hay un gran desafío con esto del ciberacoso y es la normativa, porque tenemos claros cuáles son los delitos. En el Código Penal, aquí en España, pues oye, poco a poco hemos ido incluyendo un montón de conductas que antes no eran delitos y que ahora sí lo son, que son exclusivamente a través de tecnologías como el grooming, por ejemplo. Pero claro, es muy difícil abarcar todo esto. Lo estamos viendo con la protección de datos a nivel europeo y así, pues vamos a crear una ley de protección de datos que abarque toda Europa, pero claro, ¿cómo hacemos que llegue a todo el mundo? Porque Internet no se sitúa en un lugar concreto, sino que Internet está ahí, ¿no? Entonces, es verdad que a nivel legislativo es muy complicado de normativizar todo esto y de poner barreras tan claras, ¿no? Desde las leyes. Por eso nos vamos un poquito a lo que podemos hacer a nivel individual, grupal y educativo, y con eso pues vamos a ver qué vamos consiguiendo. Claro. Y ya siguiendo esto, nosotras, a nivel individual, pero personas criminólogas, personas que no tienen conocimiento sobre criminología, a nivel individual, para luchar contra este fenómeno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos, no sé, cómo podríamos hacerlo? Contribuir. Bueno, sí. Pues por un lado, fundamentalmente no mirar para otro lado. O sea, en el ciberacoso, pues eso ya lo hemos hablado, ¿no? Al final lo vemos. O sea, es que está en Internet y en Internet hay miles y miles de personas que vemos lo que pasa. Entonces, cuando vemos un atraco en plena calle, lo primero que hacemos es llamar a la policía, pero cuando vemos que eso está ocurriendo en Internet, no hacemos nada. Oye, si a mí no me gusta, no lo veo y paso, pero no denuncio ese contenido que se puede hacer en todos, ¿no? En todos los lugares, no bloqueo a ese usuario que no quiero que me hable más. En fin, podemos hacer como muchas cositas a nivel individual simplemente diciendo lo que sé, pues oye, esto me parece mal y es un contenido que no creo que tuviera que estar en Internet y por tanto no creo que tenga que llegar a los menores, ¿no? Luego, por supuesto, pues dar ejemplo. Al final, bueno, cada uno, por supuesto, cada persona puede tener una opinión sobre esto, pero el ejemplo que les damos a los menores es muy importante y lo que ven en lo que hacemos los mayores, pues, no sé, contribuye, ¿no? Entonces,
todos los ejemplos que ven, por ejemplo, en influencers, en youtubers, gamers y demás, pues hoy hay muchos perfiles que promueven ideas con las que no podemos no estar de acuerdo o podemos pensar que no son muy educativas, pero hay muchísimos perfiles que sí. Entonces, promover todos los contenidos adecuados, ¿no? Dar visibilidad a la gente que sí que hace las cosas bien, que sí que promueve valores que queremos en nuestros chavales, es algo que podemos hacer fácilmente, ¿no? Si nos movemos un poco por las redes. Condenar la violencia en todas sus formas, sea la que sea. Y también un poco, para mí, creo que hay algo fundamental que es no criticar tanto a los chavales, ¿no? Porque muchas veces es que los adolescentes son, madre mía, cómo son, porque es que están siempre gritando, porque están ahí en el parque haciendo ruido. Pues es que si no queremos que estén en el parque haciendo ruido, van a estar en sus casas con sus dispositivos, o no van a salir, o si en el metro llevan la música muy alta, hombre, pues es molesto para los demás, ¿no? Pero se lo podemos pedir amablemente y no diciendo que es que, madre mía, es que los chavales no respetáis ya ni nada, de nada, ¿no? Me voy como a un extremo, ¿no? No quiero decir que sea así ni muchísimo menos. Pero que en general tendemos como a apartarles los adolescentes. Si no estás acostumbrada a trabajar con ellos y no te gusta trabajar con ellos, tendemos como a separarlos, ¿no? Y a ignorarles un poquito. Entonces, son miembros estupendos y estupendas de nuestra sociedad, todo el mundo hemos sido adolescentes, y es que tienen tantísimo que aportar que si no les damos los espacios, pues los pobres lo que piensan es que pues los mayores somos un rollo y hacerse adulto pues es una faena, ¿no? Entonces, al final con cómo nos comportemos con la adolescencia en general también contribuye a que ellos y ellas pues sean conscientes de todo lo que pueden hacer y lo que pueden aportar. Pues ha sido súper interesante. La verdad creo que hemos hecho un recorrido muy intensivo, la verdad, bastante exhaustivo por toda esta temática. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones, María. La verdad es que hemos aprendido un montón sobre todos los riesgos. Deseamos muchísimo que funcione muy bien vuestro programa y que os sigan contratando desde distintos centros educativos, porque creemos que sí que puede marcar la diferencia, ¿no? Que existan este tipo de programas. Me parece muy interesante además que lo estéis enfocando desde esta perspectiva integral, no solo con los alumnos, sino también con padres y con los profesores. Y sobre todo, pues muy interesantes tus recomendaciones finales, ¿no? Sobre qué podemos hacer para mejorar. Solo se me ocurre una última pregunta en la línea de todo esto que nos has comentado. Me parece que tu perfil puede ser muy inspirador para personas que estudian criminología y, como dices tú, ¿no? Tenemos un perfil muy disciplinar, algunos tiramos por unos caminos, otros por otros, pero a todos aquellos que quieran seguir este camino de la criminología educativa y un poco por cerrar todo esto que creo que te ha quedado de todas formas muy completo, mi pregunta sería ¿qué le querrías decir, qué consejo le podrías dar a una persona que esté estudiando criminología o que acabe de estudiar criminología y que quiera tener un puesto parecido al tuyo o seguir esta línea de trabajo en la criminología educativa? Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Pues a ver, lo primero, no desistir, porque todas hemos pasado por ese momento de no quepo en ningún sitio, mi perfil no cuadra, esto qué. Bueno, pues creernos que de verdad sí que podemos aportar y sí que cabemos en muchos sitios, aunque de momento a nivel normativo nuestra profesión no esté tan reconocida, pero oye, darnos valor y decir, mira, que sí puedo, de verdad, e intentar convencer, no desistir ahí. Luego es verdad que yo, por ejemplo, toda la experiencia que tengo en intervención directa con chavales me viene más del ocio y tiempo libre, porque trabajo muchísimo con ellos. Entonces, todo lo que podamos diversificar, hacer cursos, trabajar en otros ámbitos, hacer voluntariados, lo que sea, o sea, todo lo que sea intervención con chavales te da una experiencia brutal, porque es la mejor manera de conocerles, ¿no? Y de saber, uno, si de verdad te quieres dedicar a trabajar con menores y que te da todas las tablas para entenderles, manejarte con ellos y de verdad conectar, ¿no? Y luego, bueno, pues yo, por ejemplo, estudié el máster de intervención social, bueno, de criminalidad de intervención social con menores, en este caso en Granada, pero hay muchos másteres que se especializan en menores. Entonces, es una formación fundamental para trabajar en el ámbito educativo. También todo el tema de la mediación es un complemento fundamental, porque al final todo este tema de resolución de conflictos
y convivencia, pues, en fin, la mediación es una herramienta fundamental. Y bueno, y un poquito sería esto, pues eso, no desistir, seguir el camino que podamos. A ver, en la medida de lo posible, ¿no? Habrá personas pues que digan, mira, es que no puedo seguir aquí estudiando tantas cosas que tengo que currar, ¿vale? Pues de genial, ¿no? Y quien pueda, pues eso, que seguir formándose, que es súper importante, abarcar todo lo que se pueda y nada, y movernos mucho y hacer red, como hacéis vosotras, que creo que es también fundamental que nos conozcan. Ahí al final me he encontrado en muchos sitios, pero eres criminóloga, mi propio equipo, ¿no? La criminología. Claro, y hasta que no nos ven, pues no dicen, pues qué guay, ¿no? Igual que mi perfil, habrá otros muchísimos perfiles en otros ámbitos completamente diferentes de los que yo no tengo ni idea. Pero bueno, que cada una estemos donde estemos, defendamos que sí que cabemos y que podemos hacer las cosas muy bien, aportar, ¿no? Claro, pues sí. Muchísimas gracias, María. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotras, ha sido un placer. Muchas gracias también a Laia y a Andrea por ayudarnos. Gracias. Y pues hemos terminado este capítulo. Nos vemos en los capítulos de la edición de mi podcast. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.